Buenos días en Latinoamérica y buenas noches desde Singapur, donde estamos con mis colegas Felipe y Raúl de la Cámara Latinoamericana de Negocios. Vamos a esperar 2 minutos a que más gente se conecte. Buenos días en Latinoamérica y bienvenidos a nuestra serie Oportunidades de Negocios en el Sudeste de Asia. Y en esta ocasión vamos a hablar de Tailandia. Yo soy Ángela Torres, directora de la Cámara de Comercio Latinoamericana basada en Singapur, y les damos la bienvenida. La Cámara de Comercio Latinoamericana en Singapur es una entidad sin ánimo de lucros y no gubernamental que nuestro objetivo es apoyar a las empresas de América Latina a entrar a los mercados del sudeste y viceversa. Entonces, para nosotros es un placer darles más información sobre las oportunidades en el sudeste de Asia y específicamente en Tailandia. Para esto vamos a invitar a mis colegas Raúl, quien les hablará del sudeste de Asia, y posteriormente Felipe sobre Tailandia. Y un invitado muy especial, Juan José, de Grupo AGE, que se encuentra en Tailandia. Bienvenidos. Raúl. Muchas gracias, Ángela. Y de mi parte también, bienvenidos a todos. Buenos días a todos en Latinoamérica. Buenas noches a todos en Singapur o Asia. Mi nombre es Raúl Adler, soy encargado de desarrollo de negocios aquí en la Cámara Latinoamericana de Comercio en Singapur. Y bueno, para empezar con este webinar, me gustaría primero que nada poner al sudeste asiático en contexto. Perdón, la presentación está un poco trancada. Perfecto. Cuando nos referimos al sudeste asiático, cuando hablamos del sudeste asiático, nos referimos a 11 países que son los que vemos acá en la presentación. Todos estos países, con excepción de Timor-Este, son parte del Grupo Económico ASEAN, o Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, pero Timor-Este ya está admitido en principio al grupo de ASEAN. Formalmente va a entrar a finales de este año o principios del próximo año. ASEAN, o el Sudeste Asiático, tiene una población de 685 millones de habitantes. Si comparamos con Latinoamérica, que son 660 millones de habitantes, vemos que ambas son bastante similares. Y no solo el número de población, sino también el tamaño de la fuerza laboral. En el Sudeste Asiático, la edad promedio es de 30 años y en Latinoamérica 31 años. Entonces, como dije, el tamaño de las fuerzas laborales en ambas regiones son igual muy similares. Comparando el área, vemos que el sudeste asiático es como 4 veces más pequeña que Latinoamérica, con 4,5 millones de kilómetros cuadrados, comparando con 19,2 millones de kilómetros cuadrados. Lo que hace esta región interesante es que es caracterizada por archipiélagos y penínsulas. En el sudeste asiático hay aproximadamente 25.000 islas. Indonesia, que es el país que tiene más islas, tiene 17.000 islas, de las cuales 6.000 son habitadas. Entonces, esto hace a esta región un poco intimidante cuando uno piensa en logística o distribución. Pero algo que la hace muy atractiva también es su ubicación estratégica para el comercio marítimo. Se estima que aproximadamente 1/3 del comercio marítimo global pasa por el estrecho de Malaca, lo que hace a puertos como el de Singapur o en Malasia a puertos muy claves para el comercio. Viendo el contexto económico, ASEAN tiene un Producto Interno Bruto de 4 trillones y un PIB per cápita de $5.900. Este PIB per cápita es un número que es muy relativo, hay que entenderlo bien en el contexto porque
ASEAN tiene países como Singapur, que tiene uno de los PIBs más altos del mundo, con más de 92.000, casi 93.000, y otros países como Myanmar, que apenas llegan a 1.200. Tailandia, que es el país que vamos a enfocarnos más hoy, está un poco por encima del promedio, con casi 8.000 dólares. En cuanto a crecimiento, el sudeste asiático es una de las regiones que ha crecido más rápido. Las ASEAN 5 o las 5 economías emergentes del sudeste asiático, que son Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas y Vietnam, no solo son economías gigantes, sino que también están creciendo a pasos muy acelerados. Se proyecta que entre el 2021 y el 2028 van a crecer acumuladamente un 40%, que esto, otra vez, considerando el tamaño de las economías, es bastante impresionante. En cuanto a crecimiento demográfico, el sudeste asiático no es una región que tiene una población que está envejeciendo mucho, comparado con otros países de Asia como Corea y Japón. La población es joven, el 66% tiene menos de 35 años, y como consecuencia de esto también se ve la tendencia que toda la economía digital, la tecnología, es adoptada mucho más fácil por la gente joven. Entonces, estas áreas crecen también mucho más rápido en esta región. Y otro factor clave es la urbanización. En el 2020 habían 81 millones de personas viviendo en zonas urbanas. Se calcula que para el 2030 este número se duplique a 163 millones. Y con esto también no solo es el crecimiento de la clase media, sino también el crecimiento del poder adquisitivo, lo que hace a la región igual muy interesante. En cuanto a comercio, hay dos pilares o dos sectores que caracterizan o que son los más importantes de la región, que son tecnología y agricultura. En tecnología, los semiconductores y los dispositivos electrónicos serían los principales. Y en agricultura, ese sector es muy diverso. Hay varios productos donde el sudeste asiático tiene un rol muy importante a nivel global, pero los más característicos tal vez serían el aceite de palma y los derivados, como el ácido esteárico, que es muy importante para la industria cosmética. Luego, los principales socios económicos son China, Estados Unidos, Corea, Japón y la Unión Europea. Y en cuanto a tratados de libre comercio, los más importantes para la región son obviamente el de la región en sí, el Tratado de Libre Comercio de ASEAN, y el RCEP, que es el tratado de ASEAN con China, Corea, Japón, Nueva Zelanda y Australia. Viendo estos pilares de la economía más detalladamente, podemos ver acá que este es podemos ver acá el mercado de dispositivos electrónicos. Es un mercado de 3,1 trillones de dólares, o sea que es un mercado enorme. Y vemos que China lidera con casi el 30%. Y cuando consideramos a los países de ASEAN, el porcentaje llega a un 15%, que es igual bastante considerable. En semiconductores, ASEAN tiene una influencia o una huella incluso mucho más fuerte. China lidera con casi 40%, pero ASEAN llega a un 23%, que sorprendentemente esto es más que Estados Unidos y la Unión Europea combinados. Y este sector no solo es importante por todas las exportaciones, sino también por todas las inversiones que atrae. Estos son datos del 2024, estas son las inversiones que se hicieron para infraestructura, para satisfacer la demanda de inteligencia artificial. En Tailandia se invirtieron 6.000 millones de dólares, en Malasia 15.000 millones y en Singapur 9.000 millones. Como les dije, esos son números del 2024. Se espera que para el 2025 estos números sean similares o incluso más grandes. Viendo el otro pilar, que es la agricultura, acá podemos ver como un vistazo muy general de los productos más importantes.
Más que para enfocarnos uno por uno en todos los productos, quiero mostrar este gráfico para ver lo diverso que es este sector. Hay productos como el aceite de palma que, que son incluso más importantes, pero el sudeste asiático tiene una huella muy importante en muchos productos, en muchos productos agrícolas y muy diversos. Por ejemplo, también arroz, Tailandia es un 15%, más de un 15% de todas las exportaciones mundiales, Vietnam un 10%. Igual, por ejemplo, cocos, casi el 70% de todas las exportaciones a nivel mundial vienen del sudeste asiático. Y bueno, muchos otros que son, que serían muchos para ir a detalle, pero el sudeste asiático es muy importante en todos estos productos. Para terminar este vistazo general del sudeste asiático, podemos decir que las perspectivas son bastante positivas en esta región. En crecimiento se calcula que para el 2030 va a ser, como bloque económico, la cuarta economía más grande del mundo. ASEAN tiene una demografía joven, como les comentaba, de un promedio de 30 años, y una clase media que está creciendo bastante rápido. Las tendencias en la región dependen de cada país, pero las tendencias que podemos ver que son más generales son en economía digital, todo lo que es e-commerce o fintechs, también energías renovables y sostenibilidad, y obviamente todo relacionado a la agricultura, a la agroindustria, a la seguridad alimentaria. Y en cuanto a oportunidades, esto igual es bastante relativo, depende de cada país, pero las trends, lo que vemos que es más generalizado, son alianzas en innovación y tecnología, por ejemplo, con startups. Países como Singapur tienen un ecosistema de startups muy importante, donde esta es una oportunidad que todavía es bastante grande. También proyectos que complementen a la industria de energías renovables y la exportación de alimentos también. Bueno, con esto espero haberles dado un vistazo muy general sobre el sudeste asiático. Y ahora paso la presentación a Felipe, que les va a hablar más a detalle sobre Tailandia. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias. Gracias, Ángela, y a todos los que están hoy conectados en este webinar. Buenos días para los que están en Latinoamérica y buenas noches para los que estamos acá en el sudeste asiático. Voy a hablarles de Tailandia, del marco general, y luego al final vamos a tener a un invitado especial, Juan José López del Grupo Ágil, que ya adelantó Ángela, que nos va a acompañar y nos va a contar en la realidad cómo ha vivido él los años participando en negocios en Tailandia. Así que sin mayores retrasos. ¿Qué es interesante de Tailandia? Primero que es la segunda economía más grande del sudeste asiático. No en cantidad de gente, pero sí como economía. De hecho, es la cuarta más grande en cantidad de gente, empezando por Indonesia. Por lo tanto, ya es interesante considerar ese factor. Y basa su economía en manufactura, agroindustria, turismo y cada día en mayor medida en industrias de alto valor agregado, que es a donde está apuntando el gobierno y es donde se abren oportunidades para las empresas latinoamericanas, tanto para inversión como para exportación de productos. Y esa iniciativa ese programa que está llevando el gobierno tailandés se llama Thailand 4.0 o Tailandia 4.0 y voy a explicarlo en breves minutos porque de aquí se desprenden bastantes de las oportunidades que voy a mencionar después. La estrategia Tailandia 4.0 es el plan de desarrollo económico y social que tiene el gobierno tailandés y que lo lanzó el 2016 para transformar el modelo productivo. El objetivo principal de esta estrategia o de este programa es evolucionar hacia una economía basada en innovación, en tecnología y en sostenibilidad, además de productos en general de valor agregado. Lo que están buscando es salir del commodity trap, salir de ser un país que exporta mayormente commodities, como ocurre mucho en Latinoamérica. Y la estrategia
prioriza 10 industrias clave agrupadas en dos grandes grupos. Uno son las industrias existentes, que son las que pretenden modernizar, que son automotriz, electrónica inteligente, turismo de alto valor, agricultura y biotecnología y alimentos procesados. Y el otro grupo importante son las que llaman industrias futuras, que están desarrollando, pero que todavía están en un estado un poquito anterior, que son la robótica, la aviación, biocombustibles y bioquímicos, economía digital y salud de última generación. Y además, esta estrategia Tailandia 4.0 incluye la creación de lo que ellos llaman corredores de innovación, como el Eastern Economic Corridor o EEC, que ya está creado al este de Bangkok. Para que me entiendan de qué estamos hablando, el EEC es el proyecto estrella probablemente dentro de este programa que tiene el gobierno y fue lanzado en 2017, un año después que se empezara este programa, y se lanzó como una zona económica especial para atraer inversión extranjera directa y convertir, en la medida de lo posible, a Tailandia en un hub regional de innovación, de manufactura avanzada y de logística en el sudeste asiático. De hecho, el EEC ya ha traído miles de millones en dólares en inversión, especialmente en la parte de automotriz eléctrico, que es una de las industrias que vamos a destacar después como una oportunidad, electrónica avanzada y biocombustibles. Por ahora está mayormente utilizado este EEC por empresas japonesas y chinas y europeas, pero lo interesante de esto es que en estos incentivos es que se basan varias de las oportunidades que vamos a mencionar. El gobierno está incentivando estas por sobre otras industrias. ¿Ok? Voy a contar brevemente un poco de economía y demografía de Tailandia. Tailandia tiene una población de 72 millones de habitantes, que ya mencionaba es la cuarta más grande después de Indonesia, Filipinas y Vietnam, pero tiene la segunda economía más grande, un dato interesante. Una densidad poblacional de 140 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es un poco engañoso porque si uno va a la capital, Bangkok, que tiene 8.3 millones de habitantes, la densidad es de 5.300 habitantes por kilómetro cuadrado, que es un poco más real y es un poco más lo que uno vive en el día a día en Tailandia. El área es de 513.000 kilómetros cuadrados y tiene una edad media de más de 40 años, lo cual, ya explicaba Raúl antes, es bastante mayor al promedio del sudeste asiático. Para que se haga una idea, Europa está alrededor también de los 40, 42 años y Tailandia junto con Singapur son los dos países con mayor edad promedio dentro del sudeste asiático. Su moneda es el baht tailandés. El idioma oficial es tailandés y eso es cierto, pero al mismo tiempo ocurre que se hace a nivel de tomadores de decisiones en el mundo de negocios, se hace bastante en inglés. No es el país del sudeste asiático con mejor nivel de inglés, pero a nivel al menos de tomadores de decisiones y para comenzar negocios, inglés es perfectamente utilizable y Juan José nos va a explicar un poco más más avanzado este webinar, cómo él lo ha vivido desde allá. Y lo otro interesante de mirar y que hay que hacer un doble clic es el desempleo, que tiene un desempleo habitualmente alrededor del 1% o menos, 0,8. Pero también es un número engañoso que se debe más bien a tres factores importantes. Primero, la definición del desempleo. Segundo, el amplio sector agrícola e informal que existe en Tailandia. Y tercero, que hay una falta casi absoluta de beneficios para desempleados. La definición del desempleo es interesante porque Tailandia considera una persona empleada si ha trabajado al menos una hora a la semana en algún trabajo remunerado, incluidos los informales. Esto tiende a inflar bastante el número de empleados. Y por otro lado, él tiene un muy amplio sector agrícola e informal. Un tercio de la población o de la fuerza laboral trabaja en el sector agrícola. Entonces, se da mucho que hay trabajos esporádicos, que son 1 o 2 días a la semana, pero con eso ya cuentan como empleados para esta estadística. Y además hay una preocupación constante porque, a diferencia de muchos países occidentales,
prácticamente son nulas las ayudas o los subsidios que da el gobierno a los desempleados. Por lo tanto, se preocupan de hacer algo y rápidamente caen en la estadística de empleados. Y por eso es tan bajo este número de 1%. El PIB per cápita, ya lo explicaba Raúl, es de alrededor de $8.000, lo cual es relativamente bajo, aunque es superior al promedio de la región del sudeste asiático. Y aunque viene en alza, todavía tiene mucho espacio por crecer. Y estas iniciativas como el Tailandia 4.0 justamente apuntan a eso, a mejorar, a agregar más valor en una economía que ya es pujante, pero que todavía está un poco metida en el commodity trap y vendiendo solo commodities al mundo. Por el otro lado, Tailandia tiene algunos desafíos. Por ejemplo, tiene desafíos en estabilidad política y económica. No sé si algunos siguen las noticias de este lado del mundo, pero hace algunos meses destituyeron, de hecho, a la primer ministro de Tailandia por algunos temas, violaciones constitucionales, decía el Parlamento. Eh, ya hay otro primer ministro, pero en el fondo todavía está en ese juego que probablemente en Latinoamérica conocemos bien, pero lo hace un poco inestable política y económicamente. También hay una influencia importante militar y monárquica. Hay que recordar que Tailandia es una monarquía constitucional. Por lo tanto, tienen un rey que tiene un rol más bien simbólico y ceremonial, pero tiene una influencia importante en lo moral y en lo social. El poder ejecutivo es el que lo ejerce el primer ministro y el parlamento, pero la monarquía es profundamente respetada y protegida, de hecho, por leyes que penalizan incluso criticar a la familia real. Y por otro lado, también ocurre que está en el puesto 107 en el mundo en corrupción, lo cual no es extremadamente bueno. Se puede hacer negocios, por supuesto, y Juan José nos va a dar fe de ello, pero es un país que con todas las bondades que ofrece hay que mirarlo en perspectiva completa y por eso pusimos estos datos. Hablemos de el comercio entre Tailandia y Latinoamérica. Eh, Está liderado ampliamente por México. Seguidito viene Brasil, pero México es probablemente el país que más relación económica tiene con Latinoamérica, perdón, con Tailandia. Luego Brasil, Chile, Perú y Colombia en menor medida. ¿Qué es lo que se está transando? Desde Sudamérica hacia Tailandia, muy, muy liderado por residuos de soya, residuos sólidos de soya y soya beans desde Brasil, lo mismo que petróleos y sus derivados desde Brasil, luego cobre refinado desde Chile y commodities varios desde Argentina. Desde Tailandia hacia Sudamérica, partes de vehículos motorizados hacia Brasil, Argentina y Chile, vehículos de transporte hacia Chile y Perú y partes de vehículos en general a Argentina y Ecuador. Eso es lo más importante dentro de... Felipe, no te oímos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ahora sí. Ah, perfecto. No sé dónde quedaron, dónde quedamos. Puedo presentarme de nuevo a partir de... Las exportaciones de petróleo hacia Tailandia. Ah, perfecto, muchas gracias. O sea, ok, perfecto. Seguimos entonces.
Felipe, ¿estás hablando? No se oye. Perdón, ahora sí, me cambié de red. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Mil disculpas, lo que no pasa Sí. nunca, ocurre ahora. En este mundo digital vivimos en reuniones y no suele pasarme. Mil disculpas a todos. Continúo entonces. Hablaba de las exportaciones desde Tailandia hacia Sudamérica. Ya decía, muy liderados por Brasil, partes de vehículos hacia Brasil, Argentina y Chile, vehículos de transporte en general hacia Chile y Perú, y partes de vehículos hacia Argentina y Ecuador. Em, Ahora, las exportaciones desde Centroamérica y México a Tailandia. Por supuesto, está muy liderado por México, excepto por lo que se llaman Special Function Vessels, que son buques que vienen desde Panamá, que es este número más grande. El resto de los grandes números que son partes de vehículos a motor, instrumentos médicos y commodities en general vienen todos de México. Ya sabemos que es el país con mayor intercambio comercial con Tailandia. Luego, desde Tailandia hacia Centroamérica y México, el primero es autos que van hacia México y un poco a Brasil, vehículos de transporte hacia México, Guatemala y Honduras, y commodities en general, que es un gran número, todos a México. Estos son los tratados de libre comercio que tiene Tailandia con Latinoamérica, un poco enfocados en Chile, Perú, pero están trabajando en un acuerdo bilateral con Colombia y en su entrada al Mercosur. Están en negociaciones, no es que esto vaya a ocurrir pronto, pero eso va a generar aún más oportunidades de las que hoy vamos a describir. ¿Dónde vemos nosotros las oportunidades para las empresas latinoamericanas en Tailandia? Y acá voy a ir lo más lento posible, no tratando de no quitar tanto tiempo para que Juan José nos cuente de su experiencia. Pero las industrias principales son digital y de alta tecnología, industria alimentaria y biotecnología, energías renovables, la industria de packaging y industria automotriz y sobre todo de vehículos eléctricos. Y todas estas industrias además tienen incentivos del gobierno a través del Board of Investment o BOI, que están claramente alineados a los sectores de alta tecnología, digitalización, manufactura avanzada y vehículos eléctricos. Y esto se alinea con lo que comenté al principio, que es esta estrategia Tailandia 4.0. Entremos un poco en detalle en cada una. La industria digital y de alta tecnología. Este es el sector de mayor crecimiento y empresas que tengan desarrollos, que tengan tecnología o presten servicios en áreas como inteligencia artificial, big data, data centers, servicios cloud y cybersecurity, están dentro de lo que, si se recuerdan, se llamaban industrias futuras dentro del plan o la estrategia Tailandia 4.0. Por lo tanto, hay muchos incentivos que está dando el gobierno y eso genera que se vaya generando un ecosistema de este tipo de empresas que son muy favorables para poder desarrollar. Solo como dato, se espera que en 2025 esta industria crezca en casi un 24%, lo cual es bastante para ser un año en un país que, si uno mira los números de cero, podría pensar que es un país no muy desarrollado, con un PIB per cápita tan solo de $8.000. Respecto a la industria alimentaria y biotecnología, voy a empezar por alimentaria porque es probablemente donde hay mayor oportunidad para las empresas latinoamericanas. Tailandia es un productor y exportador, perdón, de alimentos procesados por definición, por lo que depende mucho de la importación de alimentos y de materias primas. Ya vimos la cantidad de soya que importa, frutas y otros. Pero esta oportunidad aplica no solo para la exportación, desde el punto de vista de Latinoamérica, de ingredientes y productos terminados, sino también para la manufactura de alimentos
y bebidas, para hacer el pase a Juan José después, en Tailandia. Ellos tienen una industria muy desarrollada, con tecnología y capital humano preparados, pero de nuevo, no me voy a meter tanto ahí porque espero que Juan José nos cuente más, pero tienen eh, la infraestructura logística de capital humano, la tecnología para desarrollar, no solamente para comprar ingredientes desde Latinoamérica, sino que para que empresas latinoamericanas, como lo está haciendo Grupo AGE, procesen y elaboren sus productos ahí. Del punto de vista de biotecnología, otra área que está muy fuertemente siendo apoyada por el gobierno tailandés es más que la industria biotecnología en términos de remedios que alguien podría pensar, es lo que se llama food tech o agritech, que son tecnologías que permiten modernizar la producción o transporte de alimentos o la agricultura a gran escala en general. Son sumamente apreciadas. Existe una gran oportunidad para modernizar las cadenas de suministro y la producción con tecnologías de la industria 4.0. De nuevo, empresas que tengan desarrollos en esta industria. Hay un ecosistema que está creciendo muy fuerte, apoyado por la demanda interna de productores a gran escala y por las facilidades que está dando el gobierno para desarrollarse en esta industria. La siguiente industria, energías renovables. Tailandia hace parte del Acuerdo de París, que probablemente le sonará a la mayoría, por lo que tiene metas de decarbonización de aquí al 2030 importantes, y por eso está muy interesado en industrias como las energías renovables. Empresas que tengan la tecnología o que tengan la capacidad y experiencia para implementar tecnologías alrededor de este tópico, que es energías renovables, tienen un mercado importante y creciente en Tailandia. De nuevo, esto es uno de los puntos que, cuando uno va al detalle de esta estrategia 4.0, están sumamente incentivados, porque es algo que no se hacía 5 o 6 años atrás, o cuando comenzó esta estrategia. Y hoy en día, después sobre todo de la firma del Acuerdo de París, el 2020-2021, está muy, muy fuertemente incentivada. Por lo tanto, no solo es quien tiene la tecnología, pero también empresas que tengan la capacidad y experiencia de implementar proyectos en esta materia. Y por supuesto también empresas que quieran participar de la construcción de infraestructura necesaria. La transmisión también es tan importante como la generación. Otra que mencioné es la industria del packaging. Em, lo interesante es que, al ser un país productor de tanta comida preparada por sobre todo las cosas, pero productor en general, tienen un desarrollo del packaging importante que está impulsado por el consumo, bienes de consumo como F&B en retail, la exportación y la manufactura, y el e-commerce. Por lo tanto, em, eh, el packaging de hecho, el packaging como industria, el tailandés es el país con la industria de packaging más grande del sudeste asiático, solo seguido por Indonesia, muy de cerca, pero para ser el cuarto país más grande en cantidad de personas, para que se hagan una idea, Indonesia tiene 280 millones de habitantes, Tailandia tiene 72, 73 millones de habitantes, y aún así tienen la industria de packaging más grande, muy liderada por papel y coarrugado, y por supuesto buscando packaging de más valor, que no sea plástico, quiero decir, para productos que así lo merezcan, ¿no? O que así lo precisen. Es una industria que está muy especializado y con capital humano muy capacitado, dado toda la expertise que tienen en manufactura. Y finalmente, pero no menos importante, la industria automotriz, pero sobre todo enfocada en vehículos eléctricos. La industria automotriz ha sido desde siempre un pilar para Tailandia, pero
a raíz de todos los cambios, de nuevo del Acuerdo de París, de nuevo de esta estrategia Tailandia 4.0, se están enfocando en vehículos más bien eléctricos. México, como veíamos en los gráficos antes, ha aprovechado muy bien estas oportunidades, pero todavía hay espacio para muchos más jugadores, definitivamente. Y solo como dato, este año, o a lo que va de este año más bien, Tailandia ha aumentado la venta de vehículos eléctricos en un 35%, lo cual es explosivo, y hay mucho espacio para que jugadores latinoamericanos vengan y pongan sus productos y partes de vehículos en Tailandia. Esa es la foto con la que queremos que se queden en términos de las industrias y de las oportunidades, o de las oportunidades que se presentan en qué industrias en Tailandia. Pero más que seguir dándoles contenido, me gustaría pasar a lo que considero más importante de nuestra sesión de hoy, que es a conversar con Juan José López. Voy a dejar de compartir la pantalla para que nos podamos ver. Juan José López es parte del equipo de Grupo AGE. Él nos va a contar más qué es lo que hacen en particular. Lleva varios años en Tailandia y ya ha estado en el sudeste asiático también en otras oportunidades. No quiero hacer yo, Juan José, tu introducción porque me parece que cada uno es capaz de hacerla por sí solo. Así que bienvenido, Juan José López. Por favor, el micrófono es tuyo para que te presentes y nos cuentes quién eres. Gracias, Felipe. Buenas noches para los que estamos por aquí. Buenos días también para los compañeros de Latinoamérica. Gracias, Ángela, por invitarme a este espacio que creo que suma bastante valor a cualquier persona que esté interesada en este continente, como pudo haber representado Raúl y Felipe. Es un continente que tiene un potencial increíble, ¿no? Cada país, yo tengo en el grupo AGE 13 años, peruano, soy peruano, casado con dos increíbles hijos, ya del mundo, ya tengo ya 9 años, digamos, fuera de Perú, moviéndome por el mundo. He estado por África, he estado por Asia, me tocó vivir en Vietnam, ahora me toca vivir en Tailandia, y estoy como director general de Grupo AGE para Asia. Desde aquí, digamos, tenemos 3 centros de fabricación, de manufactura, que son justo Tailandia, que es Indonesia, y anteriormente era Vietnam. Y desde aquí producimos para abastecer el mercado local como también a los mercados que están alrededor, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un potencial increíble que hay por aquí, eh, partiendo de la volumetría que ofrece cada país, ¿no? Cada país Ujú. aquí es de 50 millones de habitantes para arriba, eh, por lo cual hay bastante espacio digamos, pero sí que es una región que no es fácil. O sea, hay que saber moverse, hay que saber relacionarse, ¿no? Vamos a entrar un poco más en detalle, digamos, Sí. en cuáles son las mejores formas, digamos, pero comparado, por ejemplo, al mercado africano, que también estuve un tiempo, eh, ahí es mucho más sencillo. No hay una capacidad interna de abastecimiento, ¿no? Para productos básicos. Entonces, cualquier cosa que tú llegues con un precio accesible, vas a romperla, ¿no? Eh, pero el sudeste asiático, como sí tiene una buena capacidad, especialmente Tailandia, que es de los países que ha sido de los primeros más abiertos, digamos, eh, para atraer inversiones extranjeras. Hay muchas compañías del consumo masivo que están, digamos, constituidas acá hace 20, 30 años, eh, por lo cual acá la innovación, ¿no? Y buscar agregar valores es el fundamento para el éxito, ¿no? Súper, súper. Muchísimas gracias, Juan José. Creo que no mencionamos Grupo AGE, ¿a qué se dedica? Ustedes producen ahí, producen para el resto del sudeste asiático, pero ¿qué es lo que producen? Grupo AGE somos un grupo peruano. Nuestro fundador, que es de la familia Añaños, inició este emprendimiento, porque es un grupo que partió de producción de bebidas en una cochera en la sierra Wow. peruana hace 38 años, y hoy es una compañía que tiene presencia en más de 35 países y con una facturación anual de $2 billones.
Wow, sí creció, sí creció. Eso sí que Creció un sí. poco. Algo. Oye, qué bueno. Y llevando ahora lo que fue, qué bueno que hayas pasado por varios países y continentes, pero claro, empezaste obviamente en Perú. ¿Cuáles dirías tú que son los principales desafíos? En general primero, pero ojalá en particular, los desafíos de hacer negocios en un lugar tan lejano y con una cultura que parece ser tan distinta y que sin duda de una u otra forma lo es. Entonces, es cultura, es la distancia, financiamiento, contactos que no tienes cuando llegas, acceso a mercados. ¿Cuáles dirías tú que son los principales desafíos? Mira, como parte de la industria del consumo masivo, creo que cualquiera que tenga experiencia en consumo masivo es una de las industrias muy dinámicas, ¿no? Muy competitivas, que te exige innovación, que te exige eficiencia, que te exige productividad. Pero lo bonito es que te permite realmente vivir ese 360 de a donde vayas, porque parte de la logística, abastecer desde dónde vas a traer los insumos, ingredientes, ideas, estrategias, financiamiento, hasta la capacidad de producir, ¿no? Localmente y poder buscar en ese espacio ya de convivencia cultural un punto medio entre nuestra ideología latina, ¿no? Y la cultura que vemos en cada uno de los países, más la necesidad de conectar con el consumo, porque una cosa es dedicarse al B2B, ¿no? Ver alguna oportunidad, algún producto, algún servicio que desde Latinoamérica se envía al sudeste asiático, eh, hacia la industria. Y muy distinto es nosotros como industria queriendo conectar y querer eh, 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 agregar valor al ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los retos más fuertes que hemos Ujú. tenido? Diríamos que dos, ¿no? Porque nuestro resultado depende de la consecuencia o el trabajo de muchas personas, ¿no? En la industria de consumo masivo es el día a día. No es que con uno, dos, tres deals podríamos cerrar, digamos, el negocio del año. Entonces, partiendo de eso, es nuestra capacidad de poder transmitir la ideología que tenemos como latinos y la estrategia y ADN que tiene particularmente nuestro grupo para que se pregne en la cultura local, ¿no? Y es un reto, ¿por qué? Porque tú lo comentabas, ¿no? En un país donde hay menos del 1% de tasa de desempleo, tú tienes que realmente atraer a las personas y retenerlas, porque muy fácil se van, muy fácil. Entonces, digamos que ese reto principal, ¿no? Que es poder ser eficiente para dar una propuesta de valor al mundo retail, que luego voy a explicar cuál es el reto en el mundo del retail, en el mundo del consumidor, pero en el principal, que es constituirte y luego competir contra, digamos, jugadores que hay internos, tienes que hacer ese, 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 esa mixtura cultural, ¿no? Entonces, tienes que tú ser atractivo y parte, no solo la parte remunerativa, porque Tailandia es un país que, como tú comentabas, es menos de 1%, pero no es que el ingreso promedio es muy alto. La gente puede Ujú. vivir con muy poco y muy feliz, ¿no? Yo creo que em, cosas de las positivas, ¿no? Los que han intentado hacer negocios en Latinoamérica encuentran mano de obra muy productiva y muy barata porque hay una tasa de desempleo muy alta, hay una necesidad, ¿no? de trabajar y generar, entonces uno hace tres, cuatro cosas de las que realmente debería hacer. Acá no va por ahí, ¿no? Pero sí que digamos que las bondades de este continente es la seguridad de hacer negocios, ¿no? Sí hay estabilidad política como cualquier país de Latinoamérica, pero es la seguridad de que no te va a pasar nada a ti, o sea, físicamente, ¿no? No hay un índice de robo o como está pasando y me tocó vivir una etapa muy complicada en Ecuador, 4 años, y los niveles de extorsión eran altísimos que bloqueaban cualquier intento de emprendimiento, ¿no? Entonces, aquí no está eso, ¿no? Está la facilidad de poder hacer negocios y con gente que va a respetar la palabra, porque el tailandés sí es un ciudadano que respeta mucho a las personas y atrae mucho al extranjero. O sea, hace sentir desde el día uno de que pisas el aeropuerto, te hace sentir acogido, cosa que no se siente en todos los países del sudeste asiático, ¿no? Entonces,
vas a recibir a alguien que va a estar interesado y curioso de trabajar contigo, pero no va a ser suficiente. Ahí tienes que sacar tú el lado de cómo conectar finalmente. Y no necesariamente nuestra forma de trabajar, de vivir, de ver los negocios, es la misma como lo perciben. Entonces, a veces podemos dar un mensaje equivocado y si te cierran las puertas, es muy difícil que te las vuelvan a abrir, ¿no? Entonces, eso digamos que en el primer reto que es constituirte. Y ya para expandir, para crecer, es el relacionamiento, es fundamental, ¿no? Es fundamental el networking porque cualquiera de nosotros que hemos crecido en Latinoamérica, es fácil llegar a las personas, pero aquí nos tocó iniciar la operación con 10 peruanos en cada proceso y ir a buscarlas, ir a buscar proveedores, ir a buscar gente, ir a buscar distribuidores, logística, clientes. Entonces, felizmente que hay organismos, ustedes son uno de ellos, que ayudan a justamente a cortar o acelerar esas brechas que es conectarte con el retail, ¿no? Porque aquí el retail puede ser una fuente inmediata de generación atractiva de negocios, ¿no? Entonces, Ujú. eso, digamos, entre cosas que yo laboralmente, ¿no? He encontrado como retos, pero también como oportunidades para capitalizar, ¿no? Claro que sí, súper interesante. Y una pregunta que yo mencioné durante mi presentación, pero una pregunta que normalmente nos hacen es en temas de idioma. ¿Por qué lo pregunto? Porque hace 2 semanas hicimos este mismo webinar, pero hablando de Singapur, donde en Singapur el inglés es un idioma oficial, por lo tanto es ampliamente hablado en un súper buen nivel. En Tailandia, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Necesitaste en algún momento traductor? O iban locales a conversar con locales? ¿O cómo fue tu experiencia con el uso del inglés? ¿O qué idioma sería el que utilizarías allá? Ahí si quieres, antes de responder, creo que también hay algunos que están levantando mano. Yo creo, solo me Sí. parece, no sé, piensa Ángela, que dejemos las preguntas para el final, cosa que a ver Ah, si ya, ok, alcanzamos a dale. terminar todos los tópicos. Perdona a los que están levantando Perfecto. las manos, pero estamos tomando nota de quiénes son. Ya, bueno, pero sí, el tema del idioma, digamos que te limita. No es un Ujú. condicionante, pero te limita a acortar ese ya en el aspecto personal, ese entendimiento profundo de la cultura. Porque desde uno mismo, ¿no? Creo que una de las deficiencias del latinoamericano es su capacidad de hablar inglés, ¿no? Porque como es tan fácil hacer negocios desde México hasta Chile en un solo idioma, sí que somos un poco flojos con el inglés, ¿no? Perdón. Entonces, cuando toca ir para otro lado, ya uno se va adecuando y va soltando y va ganando esa capacidad de poder transmitir todo lo que tú sabes en, em, en inglés, ¿no? Pero el tailandés sí es mucho más básico, como tú decías, ¿no? O sea, va a decir lo que quiere decir, pero no vas a poder captar. Entonces, una de las frustraciones para mí, yo como director general, yo igual salgo mucho al campo. Cuando estaba en Latinoamérica, me encantaba hablar con el tendero, con el cliente, con el proveedor, con el transportista, me sentaba a tomar una gaseosita, o sea, porque ahí agarras la esencia para tú después reajustar tus estrategias. Entonces, aquí sí careces de eso ahí. Sí, sí, Mm. sí careces. Entonces, tener un equipo, digamos, que te ayude a cortar esa brecha entre los clientes, ¿no? Porque sí, yo voy a muchas reuniones con cadenas de supermercados y los directores, todo está en inglés, pero luego el negocio se hace ¿con quién? Con los mandos medios. Se Claro, ejecuta con los mandos medios. Entonces, si no logras llegar a esos mandos medios y entender cuáles son sus motivadores, no importa que conozcas al dueño de la megacorporación, si es que abajo no avanzar. ¿Por qué? Porque cierto. acá hay mucho empoderamiento. Es, bueno, yo soy el dueño, estoy entretenido con estas cosas, pero tengo mi equipo. Tranquilo que tú con mi equipo te vas a... Pero ese que te vas a, que te logras entender. Entonces, digamos, el equipo, obviamente que nosotros somos una compañía grande aquí en Tailandia, facturamos $100 millones, tenemos una estructura grande de gestión, ¿no? Directores, gerentes, una mixtura entre locales y extranjeros, ¿no? Que ayuda justamente a poder balancear esa productividad que tiene el latinoamericano, pero también el que finalmente yo llegue siempre a una reunión con alguien local, porque es un buen mensaje. Es decir, yo soy extranjero, pero
estoy con una compañía tailandesa dando oportunidad a tailandeses, ¿no? Para hacer negocio con tailandeses. Entonces, eso lo valora muchísimo, digamos, el local. Entonces, ahí te ayuda a cortar un poquito ese tema de entendimiento de idioma, ¿no? Pero si es que quieres, he visto mucho latino, mucho europeo que ha hecho un plan de vida acá, porque Ujú. hay oportunidad, y se han puesto a aprender el idioma, ¿no? Que ya depende de la capacidad de cada uno de aprenderlo, pero no es imposible de aprenderlo, ¿no? Entonces, si lo aprendes, tus oportunidades se van a multiplicar enormemente, ¿no? Sin duda, sin duda. Muchas gracias por esos insights. Y ahora, yendo al negocio mismo, ¿viste o has sentido alguna ventaja por ser, en este caso, las bebidas de Grupo AG, ser latinoamericanas, la historia que uno puede contar del Amazonas, qué sé yo, ese tipo de cosas? ¿Has visto ventajas en ser latinoamericano? El producto Digamos, más bien. de dos puntos, ¿no? Ser ejecutivo latinoamericano y ser productos latinoamericanos, digamos, de Eso, los el puntos. producto más bien me Ser, refería yo. ok, sí, porque como ejecutivo también tiene sus ventajas, o sea, el continente latinoamericano es muy competitivo. Yo puedo trabajar con gente de Europa, del norte de América, de Asia Sur, Asia Norte, Ujú. y el latino es muy competitivo, porque tiene Mm. justamente esa energía, esa pasión, ¿no? Que da la extramilla, que hace más de lo que debería hacer en muchas veces. Entonces, sí que somos competitivos, ¿no? Y les gusta en mucha parte también al asiático, ¿no? Y en cuanto a Exacto. productos, sí, porque finalmente como decimos nosotros, es un storytelling que tú puedes usarlo como diferenciador para meterte en un consumo, ¿no? Nosotros tenemos algunos productos que hacemos un poquito el claim de el origen de, ¿no? Y Claro. por ahí te pueden un diferenciador, ¿no? O por lo menos le activas esa curiosidad de decir, a ver, quiero probar, a Claro ver que sí. qué es, a ver, lo comparo, porque sí que Tailandia, el tailandés, es muy experimental. Es muy exigente como consumidor porque siempre está buscando algo nuevo, pero eso da oportunidad para venir con algo nuevo, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. eh, y digamos que por otro lado, ya para el mundo transaccional, el mundo del B2B, ahí sí no importa mucho el origen, digamos, porque ahí es, por eso que gran parte del comercio está con China. ¿Por qué? Por el precio. Entonces, Claro. acá son excelentes buscando lo mejor para su estado de resultados. Y digamos que ahí sí hay una desventaja porque sí que Tailandia tiene muchos tratados de libre comercio alrededor, Ujú. pero con Latinoamérica no tanto, ¿no? Hay muchas industrias que tienen aranceles todavía muy altos, por lo que hace que sea más rentable para la industria traerse de Australia, traerse de Japón, de Corea, que son, digamos, esas imágenes de nivel por encima, ¿no? Porque en Asia siempre se ve a Japón, Corea en estos niveles, ¿no? Como hubs de innovación, de prestigio, pero en otro siguiente layer está Tailandia, por encima de Vietnam, de Indonesia, ¿no? O sea, decir que es tailandés te da un certificado de calidad un poquito para arriba, ¿no? Entonces, digamos que sí, Ujú. para el transaccional tienes que ser eficiente. Si quieres hacer negocio con Tailandia, tienes que ser eficiente porque ellos te van a exigir ser eficiente y servicio, ¿no? La exigencia, digamos, por el valor agregado que tú puedas generar, pero por el servicio también que puedas cumplir, Claro que ¿no? sí. Muchas gracias. Sí, solo dos preguntas más para que dejemos algo de tiempo para preguntas de nuestros asistentes hoy. ¿Qué ventajas, mencionaste un poco, pero ventajas o desventajas ves tú de hacer negocios para el sudeste asiático, que es lo que en el fondo están haciendo desde Tailandia? Porque alguien puede estar pensando, sí, yo puedo establecerme ahí, o en Indonesia, o en Vietnam, donde me cueste menos. Pero normalmente la decisión no pasa solamente por cuánto me va a costar. Ya mencionaste que Tailandia es bien visto, pero ¿qué ventajas o desventajas has visto de operar y producir, sobre todo, desde Tailandia para el sudeste asiático? Dependiendo de la industria a la que se dediquen, Ujú. la que es de servicios, la que es más fintech, ¿no? Financiera, el mejor hub es Singapur. Y ustedes lo conocen bastante bien, ¿no? Porque Singapur es de los países que da más facilidades para
para beneficios tributarios, digamos, y seguridad financiera de todo el sudeste asiático, ¿no? Sin duda. Pero el costo de vida es altísimo también. Entonces, digamos que lo bueno de Tailandia, que tiene esa seguridad, no tiene ese nivel de seguridad, pero sí que sirve como un hub para la región. O sea, muchas compañías como la nuestra, el headquarter está en Bangkok, porque Claro. Bangkok mueve un networking y una capacidad de atracción de inversión. Cualquier evento, nosotros cuando hacemos un lanzamiento, lo hacemos en el corazón de Bangkok, en Asok, y el free press que generamos con poca inversión, atrayendo los medios, es masivo, pero es Claro. masivo. O sea, nunca he visto una concentración de medios tan alto en ningún país en el que he estado. Entonces, digamos que Tailandia te da la volumetría, cosa que no te lo da de repente Singapur, a ser todavía un país chico, ¿no? Entonces, y el costo de vida es bien barato. La calidad de vida es altísima, ¿no? Porque sí que la sociedad, a diferencia del tiempo que estuve en Vietnam, que es mucho más caótico, que es más conflictivo el local, que es una generación posguerra, y creo que sabemos cuáles son las, digamos, consecuencias de la generación posguerra. No lo ves acá en Tailandia. Tailandia es un país donde tú sientes esa calidad de vida. Hay un balance bueno, hay mucha oportunidad, por lo cual es el hub. Y como te decía, es un aval de calidad, no necesariamente de precio más bajo. Cuando Claro. tú vas No, a perfecto. Camboya, cuando vas a Laos, cuando vas a Myanmar, ven al producto tailandés de calidad. Entonces sí que te agrega valor. Nosotros somos peruanos, pero producimos en Tailandia y llevamos a Camboya, llevamos a Laos, llevamos a Myanmar con producto bandera tailandesa. Entonces es un aval inmediato de calidad, ¿no? Súper, sí, clarísimo. Oye, Juan José, ya que nos queda un par de minutos, me gustaría abrir el micrófono o dar la posibilidad de si hay alguna pregunta dentro de los asistentes, ya sea para Juan José, nuestro invitado hoy, o para nosotros en la cámara, por favor. No sé si abrimos el micrófono o lo escriben en el chat. Ve que hay actividad en el chat. Vamos a abrir el micrófono a aquellos que están levantando la mano. Mejor, sí. Gracias, Ángela. Rubén Picago tiene una pregunta. Rubén, adelante. Rubén, estás sin sonido. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Sí, ¿Me gracias. escuchan? Un gusto poder saludarlos. Les saluda Rubén Picagua, de origen Paraguay. Tengo una empresa, Picagua Group S.A. Tengo dentro de las actividades, dentro de la empresa varias actividades. Soy agente oficial de fútbol, pero una cosa me llevó a la otra, llevando jugadores a Argentina y Brasil. Resumiendo un poco, me metí en logística aduanera, o sea, trabajo con Maersk, de One, armadores, de acuerdo a la necesidad del cliente, pero gracias a la confianza, la lealtad, la honestidad, tengo muchas alianzas comerciales en Brasil. Hace poco estuve en Sao Paulo, estuve en Paraná, y vamos a ser sinceros, sabemos que Brasil es el máximo exportador de la mayoría de los productos del mundo. Y la verdad que lo que ustedes están haciendo es algo que no tiene precio, nos dan a nosotros, los pequeños empresarios, a tener esta oportunidad de poder dialogar y expandir y ofrecer nuestras mercaderías. Yendo específicamente, yo trabajo directamente con la gente que trabaja con Neymar, con el padre de Neymar, y ellos ofrecen açaí y agua. Están exportando ya a Emiratos Árabes y a Japón. Para esos países es obviamente exigencia al 100%, no importa el precio. Estamos iniciando diálogo con China, pero ahí sí que el precio están exigiendo mucho precio. Y aprovecho esta reunión para ver si es que puedo seguir estando en contacto, bueno, no sé si con el señor Juan José, para ver si podemos enviar un catálogo, iniciar conversaciones. Creo que son productos que podían encajar ahí. También con otra gente están exportando millones, pero millones de toneladas a China, a Estados Unidos, arroz, azúcar. Sí, Y yo Rubén, trato directamente con ellos, ¿verdad?
y quería saber si es que se puede. Y bueno, no le robo más tiempo, muchísimas Claro, gracias. Rubén, que se puede. Muchísimas gracias. Nos puedes enviar a los emails que compartimos y te podemos contar más sobre nuestra plataforma de e-commerce y cómo los podemos ayudar. Muchísimas gracias. Ahora Gracias. Lilian tiene otra pregunta. Lilian, ya tienes el micrófono. Tienes que sacarle el mute al micrófono, eso sí. Ok. Lilian está muted y Evelyn también tiene otra pregunta. Evelyn, la última pregunta. También nos pueden escribir las preguntas por el chat. Muy buenos días con todos. Quisiera saber en cuanto a la industria textil. Me interesaría tal vez importar prendas desde Tailandia, si es que sería económico. Sé de que, como usted mencionó, tan solo de que el producto diga que está hecho en Tailandia tiene de mucho valor. Y eso me interesaría si saldría económico. Y bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. El textil, yo creo que, por mi experiencia, o sea, en cuanto a calidad, Vietnam se lo lleva de encuentro. Vietnam creo que es entre Malasia y Vietnam, yo creo que Vietnam más ofrece calidad, es hub de producción de las casas principales del retail de textil. Y nosotros compramos, digamos, para uniformes de los empleados y esto, siempre terminamos comparando con los precios y el punto entre precio y calidad que tiene Vietnam respecto a inclusive Tailandia. Sí, totalmente de acuerdo con Juan José. Dentro de la región, creo que Vietnam es el lugar. Hay otros, como mencionábamos en las presentaciones, la industria más bien de alimentos está mucho más desarrollada en Tailandia que en otros países, pero textiles, aunque los debe haber, y podemos conversar en detalle qué es lo que estás buscando, quizás hay algo en particular en lo que te podemos apoyar como cámara, pero en general diría yo que Vietnam es un lugar donde yo empezaría a buscar. Me Muchas gustaría gracias. prendas de vestir de dama. Quisiera saber si es económico encontrarlos, así como China, o son más caros por ser de alta calidad. Yo creo que la tendencia es que sean más caros que en el resto del sudeste asiático. Eh, eh, de nuevo, te menciono Vietnam como lugar donde podrías empezar y seguramente en China, si es tan genérico tu solicitud de ropa, prendas de vestir de mujer, probablemente en China encuentres muchísima también oferta de más barata. Por supuesto, la calidad varía dependiendo de lo que tú estés dispuesto a pagar. Pero de todas maneras, Muy amable, envíanos un gracias. correo. Sí, gracias a ti, Evelyn. Envíanos un correo a los correos que compartimos y felices de apoyarte en alguna solicitud más en particular. Gracias, muy amable. Y vamos a tener un evento de oportunidades en Vietnam donde vamos a tener información más del sector textil para que se conecten. Cierto, gracias, Ángela, cierto. Bueno, ya llegamos al final del evento, no tenemos más preguntas y quisiéramos agradecer a todos los que se conectaron y quieren conocer más sobre oportunidades en el sudeste de Asia. Un especial agradecimiento a Juanjo que se conecta desde Tailandia, de Grupo AGE, quienes han sido miembros de la Cámara por varios años. Y así como Grupo AGE, esperamos que sea también una inspiración para muchas otras empresas en Latinoamérica que pueden y tienen la oportunidad de crecer en esta región. A todos, muchísimas gracias y les dejamos nuestros emails para cualquier oportunidades que quieran. Hasta Muchas luego, gracias, muchas Ángela. gracias. Juan José, Tengan buen día a muchísimas todos, gracias buenas por noches a estar con todos. nosotros. Buenas noches.